Hola a todos, hola a todas. Buenos días y buenas tardes. ¿Cómo estás, Nati? Buenas, bien, bien. ¿Todo bien? Bien. Montevideo, Uruguay. Montevideo, está lloviendo, ¿no se ve ahí por la ventana algo o no? No, yo estoy viendo mal o yo lo veo con sol, eso. No. Lo tengo chiquita la pantalla. Lluvioso. No. Anda, mirá. Sí. Acá tremendo día, arrancó la primavera. Está divino. Es más, está tengo divino. ventana abierta, o sea, se puede escuchar el... No. Nada. No se escucha nada. Bueno, ¿cómo estamos por ahí? ¿Alguna actividad, alguna cosa? Bueno, actividades un montón siempre. Tenemos que mover más las redes, ¿no? Sí, estamos re quietos. Ya, sepan disculpar. Pero vamos compartiendo en historias igualmente las muestras en distintas escuelas de Montevideo y museos también, con fotógrafos de acá de Montevideo. A ponernos las pilas con eso. Por lo pronto tenemos las pilas puestas acá. Ahí va. Acá estamos organizando todo lo que es el Festival de Música Antigua, ya para junio. Hoy tenemos concierto. Estuvimos filmando algunos videoclips y cositas. Hoy te vas, bien. Sí. A seguir con eso, con el tema de la música. Dale, buenazo. Y bueno, tenemos invitada hoy. Tenemos invitada que también surge a partir del encuentro del ELAC de noviembre pasado. Una de esas tantas personas bellas que conocimos por allá. Estamos hablando de Anto Guerra, que la vamos a subir al escenario. Y me encantó porque, bienvenida Anto, estábamos leyendo tu bio y ahora, hace unos minutos antes de empezar a grabar, vos dijiste, soy fotógrafa, soy diseñadora y soy collagista. Y yo dije, hey, está, listo. Ese es el resumen para presentarla y ahora te toca a vos desmenuzar todo eso. ¿Quién es Antonella Guerra? ¿Quién es? Bueno, primero muchas gracias por el espacio. Estoy súper contenta de poder compartir con ustedes una parte de mi proyecto. Y bueno, sí, la verdad es que en noviembre nos conocimos con Nati y fue como al toque la buena onda. Yo soy muy fan de Uruguay, así que cuando estaba Caro Ramponi también, que ya la conocía. Así que nada, fue como nada, para mí son hermanos, así que feliz. Bien ahí. Así que ¿y bueno, vos estás ahora en? Ahora estoy en Mar del Plata. Mar del Plata, ahí va. Acá llueve, igual que en Montevideo. Ahí va. Sí. Bueno, no sé, contanos un poquito cómo empezaste a formarte en fotografía a los 17 años, ¿no? Según tu bio. Contanos un poquito. Sí, bueno, yo siempre fui como muy movediza y antes de terminar la escuela seguramente apareció algún folleto por ahí porque todavía el papel circulaba más que ahora y bueno, y me noté en un taller de fotografía acá donde aprendí algunas cosas y automáticamente terminé la escuela, me fui a vivir a La Plata a estudiar. Y ahí estudié diseño en comunicación visual y ahí también retomé un poco los estudios en fotografía con Rubén Romano y en una escuela de Yuyo Pereira allá, pero siempre como me acercaba y me alejaba de las escuelas, era como para mí la fotografía era como al 100 un medio de expresión y siempre todavía el día de hoy me queda como esa contradicción de decir, quiero estudiar más y a la vez no quiero perder lo que naturalmente me sale. Pero bueno, con el tiempo obviamente que uno la técnica la tiene que conocer y sabe perfectamente que con más técnica es mayor la expresión. Así que bueno, en esos idas y vueltas nunca dejé de sacar fotos. Tuve la posibilidad de viajar bastante
Y bueno, y ahí también sacaba fotos, como, ¿viste? Como hacemos todos. Y después de un largo recorrido, donde yo estudio diseño, arranco a trabajar como diseñadora, eh, conozco a mi pareja actual, a Luis, y él me presenta a una amiga de él, diseñadora, artista visual de La Plata, Luz Aramburu, que hacía talleres de collage. Y ahí mi cabeza explotó. Tremendo. ¿Por qué lo cuento? Porque yo siempre digo que el collage me terminó llevando de vuelta a la fotografía, porque el diseño es muy particular, uno siempre está como al servicio del otro y uno se desdibuja, ¿no? Uno como que se olvida de lo que ve, de lo que le gusta, o por lo menos eso fue lo que me pasó a mí. Pero más o menos creo que a la mayoría le pasa igual. Y bueno, cuando empecé el taller de collage, nada, para mí fue una experiencia súper rica y siempre en colectivo. ¿Qué aprendes? Perdona la pregunta. ¿Qué aprendes en taller de collage? Para que la gente sepa un poquito, para el que no tiene conocimiento. Mira, el taller de luz es un taller muy particular porque el collage es un lenguaje que está muy subestimado, donde todo el mundo dice que es tipo cortar y pegar. Uh-huh. Y sí, es cortar y pegar, pero en el taller de luz uno se va dando cuenta que es mucho más profundo que eso, que es dejar de ver lo que uno está acostumbrado a ver o dejar de identificar las formas, qué sé yo, te pongo un ejemplo cualquiera, dejar de ver, no sé, un león para empezar a ver formas, ver colores, y es como resignificar todo el tiempo lo que vos estás haciendo y lo que vas armando, ¿no? Bueno, Es como fueron una muchos búsqueda, años. ¿no? Una búsqueda propia, es como un viaje muy, muy hacia adentro, o sea, es tu león, no es el león, ¿no? Tal cual. En tu caso, ¿cómo fusionás eso con la fotografía? Mira, bueno, esto que les digo, yo en el taller trabajaba un montón, eran encuentros mensuales, entonces teníamos una consigna y durante todo el mes trabajábamos. Y bueno, me encontré como eligiendo revistas, pero empezando a ver que la fotografía, particularmente la antigua, como la fotografía de mis abuelos, era lo que me movilizaba y era lo que finalmente siempre terminaba eligiendo para mis collages. Eran personajes que yo intervenía. Creo que por acá atrás alguno debo tener. Incluso encontré que mi abuelo a mi abuela en algún momento le había regalado como una imagen que es un collage, donde él le decía a ella que en esa imagen que él había armado, él la veía a ella. Hizo como unos ojos de una revista y como toda una cara armada así, muy bella. Uh-huh. Y bueno, y ahí me encontré que la fotografía era algo que volvía, digamos, desde otro lado, desde el archivo familiar, y que bueno, que yo intervenía eso y que me gustaba. Bueno, y ahí obviamente empecé a incursionar también en todo lo que es como la intervención en la fotografía, hice fotografía bordada también. Y bueno, y finalmente retomo la fotografía, ya buscando todas las fotos que había sacado y pudiendo ver de manera objetiva ese trabajo, que a veces pasa un montón, que en collage también pasa, que uno se enamora de las imágenes y después no sabe cómo seleccionarlas o cómo mostrarlas. Entonces, bueno, todo ese proceso que tiene que ver con el trabajo en conjunto con otros fotógrafos de acá de Mar del Plata, que formamos el colectivo Photofest, tiene que ver con eso, ¿no? Para mí trabajar en colectivo es como... Yo iba a preguntarte eso, porque cuando estás en esas dinámicas, me imagino que la propuesta de Luz debe ser como un trabajo individual, pero una propuesta también como colectiva, que son como dos viajes paralelos, ¿no? Si descubriste ahí este mundo de la colectividad, porque si hay algo que respirás es colectividad, lo tengo claro, si fue a partir de ahí, como ese descubrimiento. Y
Y bueno, nada, y después por otro lado, cuando uno habla de collage y empieza como a desmembrar las fotos, es como otra lectura, porque uno desde la fotografía respeta mucho el material y esa imagen, y cuando te vas al collage, lo que empezás es a desarmar esa foto para construir una imagen nueva. Si fue fuerte ese proceso o si te resultó como muy natural. Mira, yo creo que lo colectivo es más atrás, es desde lo familiar, es desde el núcleo donde te enseñan a compartir, a escuchar al otro. Y después, naturalmente, o no sé si natural la vida, qué sé yo, siempre trabajé eh, con más gente. Nunca estuve sola. Y no me gusta tampoco, entonces no es algo que, o sea, hoy conscientemente no lo elijo, pero en su momento, cuando trabajaba en La Plata como diseñadora, formaba parte de una cooperativa en un estudio de diseño. Entonces, también el tema de los principios cooperativistas son muy fuertes, que son también muy difíciles de llevar a cabo. Uno sabe perfectamente que los grupos nunca son, que para mí es lo más rico, ¿no? Que no sea homogéneo. Y bueno, todo, sí, en el collage también nos juntábamos los miércoles y era un ritual que yo no me los perdía. Creo que el único taller que no fui fue porque nacía mi sobrina y después era una cosa que no podía dejar. Y sí, era un trabajo individual, con una puesta en común, donde con mucho respeto, mucho cuidado y sinceramente mucho amor, se trabajaban los trabajos tanto propios como de las otras compañeras que estaban ahí, y realmente en esos procesos, cuando son sinceros, se ve y se ve en la producción de cada uno. Así que sí, creo que lo colectivo está desde la cuna prácticamente. Bien. Bien. Bueno, sí, de hecho el proyecto un poco para mostrar hoy, viene desde antes de la cuna, incluso en esto de la colectividad y de tu gestación, ya viene ahí de a dos, por lo pronto. Claro, inevitablemente, nada, sí, bueno, claro, mi condición de gemela hace que toda la vida haya sido totalmente natural el compartir, el convivir con otra persona, con la particularidad que de los gemelos que somos prácticamente iguales. Y bueno, y que en mi caso, en el caso nuestro, con mi hermana que se llama Mariana, siempre muy unidas, siempre muy conectadas, muy juntas. Entonces, bueno, sí, este proyecto tiene que ver con eso. Y bueno, lo que ya les cuento, esto fue un proyecto que incluso surgió en el taller de collage, que fue muy loco porque todos los años arrancábamos con una consigna y hubo un año que la consigna fue autorretrato. Y yo veía que mis compañeras avanzaban sin ningún inconveniente y hacían su autorretrato y a mí me gusta esto y yo quiero aquello, y contaban sus historias y yo no estaba como trabada, no podía pensarme sin mi hermana. Pero desde el lado bueno, digamos, no desde lo malo, digamos. Yo sé perfectamente que soy Antonella, lo que me gusta a mí, pero en ese momento era así. Así que bueno, un poco surgió así con el autorretrato. Bien. Yo estoy cortando a Pablo desde hoy. No. ¿No? Está, okay. No, te iba a preguntar cómo fue ese proceso de autorretrato siendo gemela. Más o menos era lo que... ¿Cuánto duró ese proceso, Anto? Como de redescubrirte y verte desde qué lugar te querías retratar, identificar, mostrar como tus propias huellas. Estamos hablando del proyecto que se llama Caleidoscopio, ¿verdad? Sí. Para compartir. Sí. No estaba seguro si lo habíamos nombrado o no, el nombre del proyecto. ¿Hay un libro? Sí. ¿Verdad? Ahí va. Tenés imágenes, capaz ahí va.
Este es el libro real. Bien. Si quieren lo comparto y les voy contando un poco, como quieran. Ay, sería buenísimo. Sería excelente. Bueno, un poco como les contaba, que este proyecto surge en el taller como autorretrato, y sí, el proceso habrá sido alrededor de 1 año, 2, hasta que lo terminé, porque bueno, es un trabajo, es un proyecto que, así como les contaba también que el collage me llevó de vuelta a la fotografía, es un trabajo que la base y la materia prima, digamos, es el archivo familiar. Uh-huh. Bueno, un poco tiene que ver también con estos de las 1000 vidas. Al ser diseñadora, me parecía que el formato libro, digamos, todo este proyecto fue súper pensado, milimétricamente, diría yo. O sea, no hay una parte del libro que no tenga una justificación. No voy a ponerme muy densa para que no se haga tan pesado, pero bueno, contarles que también, digamos, que este proceso fue largo, donde yo inicié como primer punto buscando fotografías del archivo familiar. Eso significaba un montón de emociones, donde te movilizaba por todos lados. Y bueno, la decisión de hacer un libro tiene que ver con mi profesión como diseñadora, y también tiene que ver con esto de rescatar como el álbum familiar, ¿no? Y un poco como les mostré, es un formato pequeño, porque también es un proyecto muy íntimo, digamos, que me llevó varios años también poder mostrarlo, ¿no? Bueno, el libro se llama Caleidoscopio, como ven ahí. Tiene que ver con el 2 acentuado. Con el 2, una cuestión un poco más resaltada, con su jerarquía correspondiente. Uh-huh. Obviamente que mi hermana y después mi madre también fueron parte de este proyecto. Ellos supieron lo que estaba haciendo y me habilitaron también, que no es dato menor. Y bueno, todo tenía como una razón de ser, ¿no? O sea, las imágenes están seleccionadas dentro de un periodo de tiempo que es más o menos hasta los 5 años, que es donde no nos podían, o sea, la gente no nos puede reconocer en las fotos, incluso nosotras tampoco. Y hay fotos donde las das vuelta y dice quién es y el año. Estas son todas cuestiones que fueron apareciendo y que fueron un trabajo de investigación, porque la selección del material fue muy compleja. Y bueno, el primer capítulo se llama Caleidoscopio. Y bueno, y en cada capítulo va a haber como una definición del nombre que lo inicia. Bueno, dice: tubo ennegrecido interiormente, que encierra 3 espejos inclinados y en un extremo 2 láminas de vidrio, entre las cuales hay varios objetos de forma irregular, cuyas imágenes se ven multiplicadas simétricamente al ir volteando el tubo. A la vez se mira por el extremo opuesto. No solo el libro tiene que ver con mi hermana y con mi identidad como gemela, sino tiene que ver también en este proceso de búsqueda y como de comprensión de lo que pasaba en las fotografías. Tiene que ver con mi mamá también. Entonces van a ver que es un trabajo donde es como somos 2, pero a la vez somos 3. En esa búsqueda de imágenes yo fui seleccionando algunas y empecé a trabajarlas otra vez. Primero arranqué por lo analógico, imprimiendo, recortando, superponiendo, tratando de ver qué pasaba con todas esas imágenes. Y bueno, finalmente este es el trabajo que resultó de todo un proceso larguísimo, que tiene que ver, que acá por ahí uno dice, ¿qué es esto? Son patrones familiares, como los he denominado, y si empezamos a pasar, ahí por ahí se empieza a ver un poco más. Ahí se empieza a ver un poco más. Wow. Y ahí tenés la madre. Bueno, este fue un recurso que... Bueno, esto es muy importante también, porque en la medida que el proyecto avanzaba,
me pasaba que la fotografía me faltaba como para decir, para seguir hablando. Y también una manera de alejarse, porque este proyecto, como yo les digo, tiene como muchas emociones encontradas, y sostengo y sigo sosteniendo que si un proyecto no te atraviesa, no funciona, digamos. Y por eso también en algún momento tuve que frenar de hacerlo, hacer collage abstractos y después volver a retomarlo. Y en ese proceso de retomarlo dije, bueno, yo no quiero que quede simplemente en una fotografía, y lo quise como volver abstracto. Y bueno, y eso hice, generé en relación a la imagen patrones, pero esta vez con vectores. Te iba a decir, noto mucho, no solo la parte de collage, sino también de tu parte de diseñadora, ¿no? Claro, sí, acá está todo, digamos. Claro. Por eso es importante. Sí. Bueno, y ven, esto es, o sea, si se acuerdan de la foto, ese es como el patrón. Bueno, esto está hecho con 2 o 3 fotos, y acá incluso también, una vez que ustedes vieron cómo termina cada imagen del capítulo 1, acá ya empezamos a ver esos patrones como abstractos de vectores. Y bueno, también fue toda una decisión pensar en qué orden iban, ¿no? Si la textura la textura gigante, donde no se entendía nada, iba primero o iba al final. Uh-huh. Y conservando bueno, ahí estamos, ¿no? Mi mamá y nosotros dos, de campamento. Y tenía que ver también con lo íntimo, ¿no? Como adentrarse en un proyecto donde uno al principio no entiende nada, y va pasando las hojas y va entendiendo qué es lo que pasa, ¿no? Uh-huh. Acá están los patrones geométricos. Anto, vos tenés parte de este material en tus redes para que la gente pueda pasear por ahí y también tenga ahí como otro tiempo de... O alguna web, quizás. Sí, en las redes hay un videíto donde, porque este libro estuvo expuesto el año pasado en el Centro Cultural Villa Victoria, y ahí hay un pequeño reel donde cuento un poco. Perfecto, porque así lo posteamos. Dale, buenísimo. Y bueno, como todas las historias familiares, todos tenemos un lugar cóncavo. No son en vano los títulos, todo tiene que ver, todo está muy vinculado. Y bueno, esto yo se los muestro ahora digital, y después, si quieren, se los muestro en papel para que se entienda, porque acá van a ver un montón de hojas blancas. Dice que tiene, respecto al que mira, forma curva más hundida en el centro que en los bordes. Ahora les explico por qué todas estas hojas blancas. Y esto es una foto real, sin retocar, del archivo familiar. Obviamente esto tiene que ver con determinada ausencia, que cuando yo encontré esta foto me pareció que era fundamental que formara parte del proyecto, porque forma parte también de la vida y de la construcción de lo que uno es, ¿no? Claro. Ahí como las 3 juntitas pegadas y el hueco. Tenemos un sillón vacío, más que nada para los oyentes, para los que nos oyen, no solamente nos ven. ¿Están ustedes dos con? Mi mamá. Con tu mamá. Y bueno, tenemos un sillón vacío al lado de ellos. Bien de bien. Que parece que como si alguien recién se hubiese levantado, ¿no? Como está ahí la forma. Como que fue usado. Bueno, quizás sacó la foto, pero nunca lo sabremos. Y bueno, y finalmente el tercer capítulo, que se llama Cuestionamientos, que también tiene que ver con mi manera de ser y con lo que nos pasa, siendo gemelas tanto mi hermana como a mí, como calculo que a todos los gemelos. No sé si le pasa tanto a los mellizos, que son los famosos cuestionamientos que nos hacen. Y bueno, ven, siempre trabajando en estas imágenes iguales pero diferentes, porque, bueno, estas son preguntas muy comunes, sos vos o tu hermana. Ahí estamos. Y si ven las texturas del inicio del capítulo, son los vestidos, siempre los vistieron iguales pero diferentes, digamos.
siempre había algo que nos identificaba. Igualmente, yo acá no sé cuáles son, digamos. Real. Y creo que mi hermana tampoco. Pero bueno, viste que, qué sé yo, también son los 90, esos cortecitos de pelo eran muy frecuentes. Yo ahora me estoy dando cuenta que estoy mostrando mis looks de cuando era pequeña. Qué difícil que lo hacían. Yo tenía amigos que los vestían iguales. Qué maldad, che. O sea, para los demás, ¿no? Que no los no los distinguimos, era terrible. Sí, bueno, y si bien esto está, esto es de cuando cumplimos un año, si bien está como el libro marcado en esta época donde no nos identificamos ni siquiera nosotras, o que incluso todos jugamos a ver quién es quién. Todos en la familia dicen, bueno, esta es Mariana o es Antonella. Y ya de más grande, bueno, esta es una pregunta muy común también, ya de más grandes estuvimos como siempre tratando de diferenciarnos y mi mamá siempre apoyó en ese sentido, ¿no? Bien. Bueno, y estas ya les digo, son muchísimas fotos del archivo familiar, incluso había fotos que ni siquiera mi hermana se acordaba. Ven acá, esto es, esta textura son las hebillitas del pelo. Una tenía vincha y otra tenía colita. Ah, bien. Bueno, y finalmente el epílogo donde dice que somos una triada de mujeres espejadas, entrelazadas e individuales. Los cumpleaños eran muy masivos. Este fue un cumpleaños que para mí es muy, muy notorio, que es algo que me recuerdo un montón. Yo soy la del parche en el ojo, no sé si ahí se ve. Esta de ahí, y mi hermana es la de gris, y por allá arriba está mi mamá. Bueno, los cumpleaños eran muy masivos. Y todo el barrio. Éramos como 60. Bueno, y ahí acá estamos, las tres ya de más grandes. Excelente. Y perdón, este corte iba con una pregunta que venía mientras te escuchaba. Si a partir de esto te definiste un poco irte hacia el retrato, pensando en los trabajos que vinieron después de fotografía de calle, pensando en Identikit, en otro trabajo colectivo con mujeres, otro de los colectivos de reveladas, o sea, creo que se fueron abriendo como muchas puertas y hay como mucho retrato. ¿Abrió esa puerta este trabajo? Yo creo que ya no sabría decirte exactamente, porque esas fotos yo ya las tenía. Esto es como... A mí lo que me pasa con este proyecto que es muy íntimo y que de alguna manera, trabajando el archivo familiar, contando mi historia, donde también había que pedir permiso para decir, bueno, está todo bien si hago esto, pero sí, el retrato, la vida de las otras personas, me interesa y la verdad es que cuando uno piensa en la fotografía como medio de expresión, estás todo el tiempo como tratando de decir por qué yo elijo estas imágenes para contar, o sea, qué hay de ellos en mí, qué hay de mí en ellos. Y sí, en general las historias de los otros creo que siempre hay algo en común y me atraviesan un montón y vuelvo a repetirlo. Si los proyectos no, si la fotografía, si los proyectos, si el collage, o sea, si lo que hagas no te atraviesa, no funciona porque es todo el tiempo. Los otros días lo hablábamos con el colectivo de Fotofest acá, que nos juntamos todos los jueves y discutimos un montón. Viste, no es solamente cuando vos haces el proyecto y lo mostrás, es cada vez que te preguntan, cada vez que vos lo retomás y lo contás de distintas maneras para que se entienda, cada vez que hay la posibilidad de exponerlo y abrirlo al público. Con Identikit fue muy particular porque fue una muestra que armamos, somos 24, más o menos los expositores.
hay fotógrafas y fotógrafos de acá de Mar del Plata. Y también tenemos a una fotógrafa que se llama Alejandra Bratín, que es del sur, que también forma parte del colectivo. Y fue muy particular porque identikit es una palabra con mucha fuerza y tenía que ver con las fotografías que me expresan, digamos. Y fue una oportunidad de mostrar este trabajo junto a todos los otros, donde los soportes eran variados, no era una muestra, digamos, de cuadro colgado, y era un proyecto, ¿no? Y fue súper rico poder compartirlo y poder contarles a todos cómo era este trabajo y cómo uno había llegado hasta acá, porque realmente uno hace el proyecto, o sea, en general uno lo hace solo, o todo digamos, yo lo arranqué siempre en colectivo, pero el proceso es individual, ¿no? Esto de tener que frenar porque ya no daba más, es real, y decir, bueno, lo dejo, no. En ese momento Luz me acompañó un montón, y bueno, y volver a hablar también. También mueve. Uh-huh. Así que bueno, y bueno, por suerte tuve ya les digo, la posibilidad de exponerlo en esta muestra en Villa Victoria. Y antes, esto más o menos, el libro es del 2022. Y en el 2024 me presenté una convocatoria de arte joven, cuando era más joven, de acá en Mar del Plata, en Arte en el Centro, que es el Centro de Constructores, que está coordinado y la curaduría la hace Cristian Dalgar, que es siempre muy, muy generoso. Y bueno, y ahí me presenté en la convocatoria de arte joven con este proyecto y quedé seleccionada. Y ahí fue otra instancia, ¿no? Esto fue antes de identikit, entonces para identikit ya lo tenía como más masticado. Y fue todo un tema cómo se mostraba, ¿no? Y bueno, y finalmente es un librito, porque si yo se los muestro es pequeño, digamos, que estaba ubicado con un atril transparente, pero yo había elegido como donde se unen las paredes, entonces me quedaban 2 paredes muy interesantes para trabajar. De hecho, cuando los puse dije, por favor, denme en este lugar, y lo que decidí fue esos patrones, esas texturas fotográficas. No sé si cómo se va a ver. Uh-huh. Imprimir telas. ¿Lo tenés impreso en una tela? Exactamente. Muy bueno. No, porque la demencia es total. Claro, no, veo que la llevaste. No, pero ahí está tu cabeza de diseñadora. Me encanta esa demencia. Me llevas todos los materiales posibles. No, sí. Está genial, me parece, está buenísimo. Sí, bueno, y obviamente había 2 iguales, eran 3, son 3, había 2 iguales y una diferente. Un banner en la puerta. Sí. Claro, entonces estas telas también no tiene que ver con eso, es como eran las 3 telas ubicadas como en la pared, que un poco se pegaban, entonces la gente entraba y decía, ¿qué es esto? Y después se encontraban con un librito súper íntimo, que también me parecía, o sea, esto jamás podría ser más grande, o sea, hasta ahí. Y porque realmente si bien lo hago para mostrarlo y porque lo quiero hacer, es algo muy privado. Muy bueno. Y bueno, un poco de eso va el proyecto, que a mí me hace súper feliz, y también me hace feliz poder compartirlo, poder hablarlo, poder explicar cómo yo llegué hasta esta instancia a partir de una historia, de algo que me atraviesa, sobre todo con mi identidad, que es un tema muy fuerte también. Es muy lindo ver cómo el proceso es un proceso creativo, fotográfico, también sirve para sanar, ¿no? Que es lo que muchos buscamos a veces, esa forma de expresión para sanar cosas. Que hemos hablado con Cari en otras instancias o con las compañeras en el podcast pasado, de todo lo que no solamente se trata de un trabajo final, de una foto
final, sino de todo un proceso que lleva años de vida, quizás, y uno lo expresa por medio de una fotografía, pero el proceso es muy, muy sanador muchas veces, y eso está muy bueno. Creo que es lo que busca el artista también. Sí, sí, y esos procesos que también se dan en collage, porque en sí el collage es proceso, porque finalmente o sea, cuando vos llegás al resultado final, a mí en lo personal a veces, qué sé yo, me interesa más el proceso, tanto mío como el del otro, y sí, y es esto, es cuando realmente el proyecto te atraviesa, funciona, y además estas cosas uno no las hace pensando con un fin determinado, uno las hace porque las siente, Claro. porque las vive, porque las quiere compartir, y porque sí, le hace bien a uno y para eso está el arte. Excelente. Y te quería preguntar, ahora cambiando un poquito de proyecto, sobre tu serie Laburante, que estuvimos hablando hace un rato antes de arrancar, que te lanzaste a contarnos, ya dijimos, pará un poco, que esto tenés que contarlo hablando de un artista callejero en Uruguay, que sabemos que te gusta venir a Uruguay. Contanos cómo es esa serie. Bueno, también es un proyecto que en realidad arrancó cuando yo empecé a sacar fotografías, que era como yo iba por la calle y sacaba fotos. Como también a mí la fotografía me llega como de manera muy, muy natural, sin darme cuenta la herramienta que yo tenía. Yo tuve mi primer trabajo en temporada acá en Mar del Plata y con esa plata me compré una cámara. No sé, ¿viste? Esas cosas que podría haberme comprado, no sé, una guitarra y me compré la cámara. Y bueno, y yo ya les digo, caminaba en estas oportunidades de viajar y de ir a Uruguay con mi familia y con amigas. Yo andaba con la cámara siempre. Y bueno, la edición del libro, Laburantes, tiene que ver con el trabajo colectivo también. Esto que les cuento de Fotofest MDQ, que nos juntamos los jueves, que somos como más de 20 fotógrafos y fotógrafas de acá, de Mar del Plata. Empezamos a preguntarnos cómo era el trabajo de cada uno. Y bueno, y ahí empecé a identificar también que las fotografías tenían un hilo conductor, que yo hasta ese momento no había frenado en mi trabajo. Esto de estar en grupos a veces hace que, lo mismo que en el diseño, ¿no? Que uno está como disponible para el resto y a veces uno se olvida de lo que está haciendo. Y particularmente este grupo hizo que uno se acordara también de uno. Y bueno, en esto de decir, bueno, Antonella, ¿cuáles son tus fotos? Hice como ese análisis objetivo, que es súper complejo para quien la saca, por esto, ¿no? Porque uno se enamora de la imagen, se acuerda de la historia, y hay que poder hacerlo. Hay que poder ser objetivo y decir, bueno, estas son las fotos que quiero que vayan, este es el orden que le quiero dar, esta es la lectura que tiene que tener un libro, siempre muy gráfico, siempre... para mí el libro es una pieza que no se va a perder jamás y es la manera de perdurar también en el tiempo. Entonces soy como muy pro libro. Materializar. Tal cual, esa es la palabra. Y que después, no sé, digan, mirá, este es el libro que hizo mi tía. Yo ya con eso estoy bien. Claro. Y bueno, y en esta recolección de fotografía me di cuenta que había un tema que me atravesaba, que era el trabajo. Y bueno, y ahí surgió el libro Laburantes, que también estuvo expuesto acá en Galería Hobbs, curada por Ángeles Porrúa, también súper amorosos, ella súper amorosa. Y bueno, había una selección, algunas del libro, y ahí se podía escanear y ver. Y bueno, nada, ese es otro proyecto que tengo. Bien, voy ahí dando vueltas.
Anto, que esta grabación haya quedado, eso primero. Sí, tuvimos algunos problemitas técnicos ahí, pero bueno, normal. Pero la tenemos cerquita, Anto, al toque, cualquier cosa volvemos a contactar. Gracias por este ratito y por abrirnos ahí la puertita interior con este proyecto tan personal. Y a todos los oyentes que, bueno, pueden visitar sus redes sociales y ver más, investigar sobre su trabajo. Dale, ¿tenés alguna web o algo donde pueden ver tu trabajo o solo por redes? Tengo mi Instagram, que es ang.antoguerra. Que también lo vamos a compartir, escrito abajo. Perfecto. Sí, no, y la web es más de diseño. Pero bueno, ahí hay un Behance. Bueno. Y bueno, siempre puede haber algún interesado. Sí, claro que sí. ¿No? Bueno, muchísimas gracias por haber estado. La verdad, un lujo. Muy lindos tus proyectos. Y que yo no los he visto completos, pero me voy a poner al día porque están súper lindos. Bueno, gracias a ustedes por el tiempo. Gracias Nati, gracias Pablo. Y bueno, para lo que necesiten, cuentan tanto conmigo como con Fotofest. Vamos arriba. Igual por acá. Abrazote enorme. Nos vemos. Y nosotros nos vemos próximo episodio. Nos vemos la próxima. Te salió la foto. Chau. Un abrazo.